¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Hoy arrancamos programa, lo hacemos analizando la situación, fíjense, de la guerra de Ucrania. Los pasos que ha dado el presidente ruso, Vladimir Putin, en su ofensiva y la reunión también que se celebra este jueves de la OTAN. Además, Roda de Eresma, que en Segovia es el primer pueblo segoviano que se suma a la campaña contra el maltrato Tolerancia Cero. Vamos a hablar con ellos e inauguramos también una nueva sección, se llama FES Actualidad, en la que vamos a repasar los últimos detalles y también los últimos eventos de la Federación Empresarial Segoviana. Nos vamos con la actualidad y arrancamos. En las tiendas de barrio las estanterías están tan llenas como siempre. Muchos de los comerciantes habían hecho acopio en sus almacenes a los que continúan llegando con normalidad todos los productos. Hicimos más acopio de productos perecederos, por ejemplo, como harina, leche, aceite también cargué bastante, pues según cómo se iban a poner las cosas. En el mercado los mostradores están llenos. De momento estamos bien abastecidos, de momento nosotros no estamos teniendo ningún problema. No mucho, un poco, algunas cosas sí que han faltado, pero vamos, la semana pasada, esta semana no ha faltado nada. Que sí que es verdad que está empezando a faltar cosas internacionales, como los quesos belgas, pero lo que es de nacional, nada. Lo que han notado muchos es que en las últimas semanas han aumentado las ventas. A ver, la gente no encuentra en el día, en el Mercadona, pues vienen aquí. Por lo menos algo sacaremos en limpio los pequeños, porque ya bastante se lleva los grandes. Las mismas caras preguntando por otras cosas que antes no compraban. Por ejemplo, aceite. El aceite es el que veo que la estantería está vacía. Sí, falta la leche. Ya, lo único, nada más. Son, junto con las harinas, los productos de primera necesidad que más escasean en los lineales de los supermercados. Piden medidas de contención de los precios que están disparando la inflación mientras no suben los salarios. Los convenios colectivos están siendo muy difíciles de renovar. Las empresas están bloqueando las negociaciones hasta ver cómo evoluciona el mercado. La inflación estamos viendo que están en límites históricos, la subida de gas, subida de gasolina permanente, y vemos que los beneficios de estas grandes empresas pues continúan subiendo mientras los sueldos de las personas de clase más baja pues están pagando las consecuencias de esto, ¿no? Un centenar de personas secundaban la manifestación entre el edificio de sindicatos y la Plaza Mayor, donde los secretarios de Comisiones Obreras y UGT y el presidente de la Federación de Vecinos leyeron el manifiesto. Exigen al Gobierno iniciativas que paren la escalada de precios, ofrezcan seguridad a la ciudadanía, eviten la especulación, apoyen a los sectores que más dependen de la energía y protejan el empleo. Esta situación está conllevando también a que haya también más paro, porque si a los empresarios también se les suben las energías, lógicamente no les queda más remedio que parar y mandar al paro a gente. Una manifestación que se secundó en toda España para lanzar un mensaje unánime al Gobierno antes de la reunión hoy del Consejo de Europa. La segoviana participa en el proyecto regional de fútbol inclusivo Más que Goles, la diferencia nos hace iguales. Es una actividad inclusiva en la que personas con y personas sin discapacidad pues van a disfrutar del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aparte de todos los valores del deporte, pues el valor de la inclusión que tenemos en la sociedad es muy importante para todos. El equipo azulgrana está formado por 5 jugadores de la cantera de la segoviana y 10 del Club Deportivo Apadefín de la Fundación Personas. Muy bien, bueno, en cuanto que les dije que se van a poner la camiseta de la gimnástica segoviana, que van a jugar con jugadores del mismo club, que van a desplazarse en el autobús de la gimnástica segoviana, bueno, pues una fiesta, muy bien, muy divertido y yo creo que va a ser una experiencia inolvidable para ellos. Se realizarán 2 sesiones de entrenamiento en el campo José Antonio Minguela. Los chavales están encantados y además cuando saben que van a ir al torneo de Burgos, a competir contra la Cultu, creo, contra el Burgos, contra el Cristo Atlético, contra el Ávila, claro, cuando les hemos dicho todos los equipos, pues la verdad es que estaban súper contentos, ¿no? Y los nuestros igual, nuestros chavales igual, ¿eh? Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Los componentes de Apadefín se han sumado a la iniciativa con una tremenda ilusión. Estoy muy contenta y eso, hacer deporte es muy sano y me gusta hacer deporte. La segoviana participará el 3 de abril en una jornada de convivencia en Burgos junto a clubes como Valladolid, Numancia, Zamora, Ávila, Salamanca, Ponferradina o Cultural Leonesa.
Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues hay dos temas, sobre todo dos que siguen copando la actualidad estos días. Ya se imaginarán de qué hablamos. Uno es, por supuesto, la guerra de Ucrania y otro, ahora, el cambio de postura del gobierno frente al Sáhara. De esto vamos a hablar con el que fuera comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Me acompaña Álvaro Gil Robles. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar. Bueno, pues comentábamos, ¿verdad?, en esta pausa, el tema de la guerra de Ucrania continúa, ya lleva casi un mes, ¿verdad?, y parece que no va a ser corta, que no va a ser cosa de un fin, ¿verdad?, inmediato. Álvaro. Bueno, es una guerra que va a ser una guerra larga, contra de lo que probablemente pensaba el presidente Putin, que era una operación quirúrgica, como él decía. Pues resulta que no es una operación quirúrgica, porque Ucrania es un país que está resistiendo, bien organizado, con muchísimas víctimas, muchísimo sufrimiento, pero dando un ejemplo de cómo se resiste un país que tiene una capacidad militar infinitamente inferior a la que pueda tener Rusia. Y como Rusia, que empieza una guerra convencional como es esta, pues estamos utilizando armas convencionales, pues no la está ganando, ni muchísimo menos. Es más, estamos viendo que dentro de esta guerra se están cometiendo actos de especial crueldad con la población civil, con los ciudadanos que no tienen, digamos, armas y que por lo tanto hospitales, teatros, en fin, estamos rondando una actividad realmente de crimen contra la humanidad. ¿Va a ganar el presidente Putin esta guerra? Yo le diría a usted que no, sinceramente creo que no. Puede ganar una batalla general, pero la guerra consiste en que cuando el que tiene la victoria luego no solamente es ganar al adversario, es mantenerse y es hacer eso una realidad. Y eso no va a ser posible en Ucrania. Puede ganar una batalla, puede destruir una ciudad, puede hacer muchísimo daño, pero no va a ganar esta guerra, ni moral ni militarmente. Yo creo que eso está ya bastante claro. ¿Eso qué significa? Si me permite, pues yo creo que el gran reto que tenemos hoy no es solo ayudar a Ucrania para defenderse frente a esta agresión, ayudar a la población que está huyendo desesperadamente y se está convirtiendo en refugiados, como esto significa, sino que tenemos que pensar en cómo terminar este conflicto. Y el terminar el conflicto significa cómo llevar al convencimiento del agresor, es decir, del presidente Putin, que no va a obtener beneficios de esta operación, que no va a ganar y que por lo tanto tiene que haber una salida lo más digna posible para él, porque usted sabe que estas personas ególatras y que ya tienen una concepción alejada de la realidad, pues hay que llevarles al estado psicológico en que acepten que ha perdido, pero sin que se note que ha perdido. Entonces, muy delicado, pero diplomáticamente hay que buscar esta solución para terminar la sangría, para terminar el desastre. Y luego va a quedar una herida tremenda. Va a quedar una herida, una Rusia separada del mundo occidental, encerrada en sí misma, en un fanatismo disparatado,
con población rusa que está huyendo, está escapando de Rusia. Mucha gente. Conflicto. Yo tengo amigos que están aquí en este momento que me han pedido ayuda llegando a España porque no quieren volver a esta Rusia que cada vez es más soviética que lo que habíamos conocido. Y luego queda las heridas de Ucrania y el daño que se ha producido. No, hay muchas cosas que va a pasar ahora en la guerra y en la posguerra. Y son retos para la diplomacia, retos para Europa. Y Europa se ha demostrado que ha vuelto a ser una potencia no solamente económica, sino diplomática, y con un modelo de sociedad que es el que está intentando destruir el señor Putin. Libertades, igualdad, libertad, democracia, valores. Esto es un ejemplo. Y bueno, Europa ha salido reforzada de esta situación. Álvaro, fíjese que hoy además ha habido esa reunión extraordinaria, ¿no?, de la OTAN. Los principales líderes mundiales se reúnen para tratar este tema y está también presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Comentaba, ¿no?, que esto es un reto diplomáticamente, es un reto, yo creo que sin precedentes, ¿no?, en este momento, en este siglo en el que a lo mejor no pensábamos que se iba a dar una situación de estas características. ¿Qué es lo que han podido tratar estos líderes en esta reunión extraordinaria, los líderes mundiales, Álvaro? ¿O qué piensa que han sido, no sé, a lo mejor su estrategia? Bueno, si miramos un poco atrás en la historia, la Europa que hemos construido hoy es una Europa pensada en crear un modelo de convivencia político, social y económica que impidiese volver a la violencia, a la guerra, sobre todo a lo que significó el nazismo y el fascismo como un conflicto armado, imperialista y al mismo tiempo negando todos los valores que acompañan al ser humano, a su libertad y a la democracia y a todo. Ese es el origen. Luego hemos ido evolucionando y no solamente hemos hecho una estructura económica muy potente, sino que ahora nos damos cuenta de que necesitamos reforzar nuestros valores, los valores esenciales fundacionales, los que ya Schuman hablaba de ellos en su día, en los años 40 y tantos al terminar la guerra. ¿Por qué? Porque tenemos que confrontar, queramos o no, con otros modelos que tenemos al lado. El modelo de Rusia que quiere volver a implantar el presidente Putin es un modelo que niega radicalmente nuestra forma de vida y nuestras libertades y por tanto la libertad de cualquier ser humano. Pero China está ahí con un modelo parecido. Y los Estados Unidos está con otro modelo imperialista también que respeta las libertades, sin duda, pero también imperialista y que va a lo suyo. Por lo tanto, Europa se da cuenta que no solamente tiene que construir lo que ha hecho, sino defenderlo, estar en posiciones de defenderlo. En su día hubo la idea de hacer el ejército europeo. El general de Gaulle dijo no, porque Francia tenía la bomba atómica, el Reino Unido tenía la bomba atómica, y no era útil invertir en defensa europea, porque para eso estaba la NATO, estaba la OTAN, y eso lo cubría con el gran gasto de los Estados Unidos. Pero eso significa depender de un tercero para defenderte. Y ahora estamos demostrando que tenemos la guerra en nuestra misma frontera, vamos, en Ucrania, que es Europa. Por lo tanto, necesitamos tener una fuerza no de agresión, porque no es de agresión lo que tenemos delante, sino de defensa, y para eso hay que cambiar el chip. Ya lo importante ya no es solamente el desarrollo económico y social, sino que tenemos que defender nuestras conquistas económicas, sociales y nuestra libertad. Álvaro, ¿puede llegar a ser juzgado Putin? Decíamos, está atacando a civiles, ¿no?, y los derechos humanos. ¿Puede llegar a ser juzgado por el Tribunal de la Haya? ¿Puede? A ser juzgado por el Tribunal de la Haya. ¿Podría llegar Putin a ser juzgado? Pues sí, posiblemente. Putin lo estamos viendo solamente en lo que es el tremendo efecto de la guerra, pero hay otro efecto interno dentro de Rusia. Putin ha llevado adelante todo un proceso regresivo dentro de la Federación de Rusia
de los derechos y libertades que se conquistaron con la perestroika y con Yeltsin, desde que ha llegado al poder ha iniciado un proceso de reducción del espacio de libertades públicas y personales de los rusos. Hoy, esto es una realidad, hoy no hay libertad de manifestación, de reunión, de expresión. Ha cerrado los medios, todos los medios que le eran contrarios, incluido Radio Eco, que tantas veces he ido para informar libremente de lo que pasaba en la guerra de Chechenia. Ha cerrado todas las organizaciones no gubernamentales que le eran incómodas y molestas, como la Escuela de Estudios Políticos, que venía a reunirse aquí, en Segovia, en Torrecaballero, tantas veces, formando jóvenes, miles de jóvenes. Lo ha cerrado todo. Lo ha cerrado todo y además incluye el factor de amenazas de cárcel para el que no siga esta línea. Por lo tanto, el efecto nefasto de la evolución dictatorial que ha tenido el presidente Putin, que yo no le conocí así hace 20 años, yo le conocí en otro aspecto, mucho más dialogante y negociador. Esta evolución no solamente es peligrosa y nefasta para el resto de Europa, y ese espíritu imperialista de imponerse, sino dentro de los propios rusos. Y esto tiene que terminar. Ya estamos viendo que escapan de Rusia algunas personas muy significativas, muy importantes del proceso de transición de Yeltsin. Yo creo que va a seguir ese proceso de descomposición interna. Y eso también es peligroso, porque o se controla ese proceso de descomposición interna o no sabemos lo que puede pasar. Lo que puede derivar de ello. Vamos a cambiar de tema. Decíamos al principio, Álvaro, que había dos temas, ¿no?, que copaban los titulares. Uno era la guerra de Ucrania y, por lo visto, pues bueno, va a seguir copando la actualidad. Y otro era el tema del Sáhara, ¿no?, ese cambio de postura histórico del gobierno de Sánchez con respecto a la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Bien, efectivamente el cambio de postura ha sorprendido, porque tradicionalmente España ha tenido otra posición. Ahora, aparte de la sorpresa, tenemos que ver si efectivamente la decisión en sí misma se enmarca o no en lo que Naciones Unidas había permitido o Naciones Unidas había encomendado. El exministro Moratinos, hace muy poco tiempo, que acaba de decir que esta decisión se enmarca en las decisiones de Naciones Unidas y que por lo tanto no podemos decir que es contraria a las Naciones Unidas. Que no nos sorprenda, ¿no? Que eso lo ha dejado claro. Yo no soy un experto en política internacional, pero ha dejado claro. La Unión Europea ha reconocido que es una decisión positiva y que es necesaria. ¿Es dura y es difícil para el pueblo saharaui? Claro que sí, claro que sí. Todo lo que es moverse en el terreno de la realpolitik es muy difícil. Pero también tenemos que pensar que hay intereses superiores de España que están en juego. Desde la inmigración, los económicos, Ceuta y Melilla, la seguridad nacional, la seguridad del sur de Europa. En África, en este momento, en torno a Marruecos y en torno a Mauritania, hay todo un movimiento yihadista muy importante, terrorista, que no controlamos de una manera correcta. Todos son factores que juegan en un tablero que no se puede mirar solo con una luz determinada. Hay que encender todo el tablero para entender lo que tenemos en marcha. Ahora hay que ver cómo esta decisión cuaja en los acuerdos y los compromisos por parte de Marruecos, y no solamente por parte de España. Es pronto para decirlo qué va a pasar, porque estamos en el proceso, empezando el proceso para concretar las futuras nuevas relaciones entre España y Marruecos y la región. Y hay que ver qué derechos quedan ahí para los saharauis, etcétera. Todo esto es a negociar en este momento. No podemos condenar de entrada, porque, repito, 47 años han conducido a una situación sin salida y es la obligación de cualquier gobierno buscar una solución a los problemas graves que tiene España. ¿Y con Argelia, Álvaro, nuestro principal suministrador de gas? ¿Qué le diría? ¿Cómo pueden tomar esa decisión, ¿no? Ellos dan su apoyo al Frente Polisario, ¿no?
No lo sé, no soy especialista de verdad en el tema. Además, habría que tener muchos más elementos de conocimiento para saber cómo se puede evolucionar en esta situación. Estamos en una fase primaria, ¿no? Hay que tener poner en cuenta, las medidas sobre la mesa. Claro, hay que tener en cuenta la posición de Argelia también, que es un país en espacio geopolítico muy importante para la paz y la seguridad en el norte de África, en el espacio mediterráneo. Para nosotros, que nos suministra gas de una manera determinante, Argelia ha sido el país que ha mantenido más directamente el movimiento del Frente Polisario y, digamos, las bases de establecimiento del Frente Polisario. Argelia tiene una relación muy conflictiva con Marruecos hasta el punto que las fronteras están cerradas. Sí. Bueno, todo esto tiene que moverse ahora intentando no agravar los problemas, sino buscar soluciones. Nuestra diplomacia tiene que trabajar con Marruecos, con los saharauis, con los argelinos, con Naciones Unidas y con Europa. Estos son los elementos que hay ahí, sabiendo que es un espacio muy complicado esa zona de África en este momento, y que los derechos del pueblo saharaui, que no podemos ignorar y que hay que tenerlos en cuenta, hay que manejarlos en una solución global, no enquistarnos en una solución sin salida. En un problema que llevamos arrastrando desde hace 50 años. Exacto. Álvaro, es un placer, como siempre, tenerle con nosotros. Muchísimas gracias por habernos arrojado algo de luz, ¿verdad? Bastante, sobre estos problemas internacionales, pero que nos tocan de cerca, trágicamente. Ojalá veamos la solución pronto. Ojalá que sí. Álvaro, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, en 5 minutos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Roda de Eresma se ha convertido en el primer municipio de la provincia en participar en la campaña contra el maltrato Tolerancia Cero. Lo hablamos con la concejala del Ayuntamiento de Roda de Eresma, Lucía Otones. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, Carlota. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues os habéis convertido desde Roda de Eresma en el primer pueblo segoviano, como decíamos, en participar en esta campaña contra el maltrato Tolerancia Cero. Cuéntanos, Lucía, ¿cómo llegasteis a participar? Bueno, pues fue nuestro alcalde Tomás Casado quien lo conoció a través de las redes sociales. Quiero aprovechar para mandar un abrazo desde aquí a Tomás, que en estos momentos pasa un bache de salud del que seguro va a recuperarse muy pronto. Por supuesto, le mandamos desde aquí mucho ánimo. Bien, y pues fue él el que nos lo comentó a los otros dos concejales que formamos parte del equipo de gobierno, que había visto esta iniciativa, que podíamos ver si reuníamos las condiciones para poder sumarnos a la campaña. Y bueno, pues empezamos a mirar, vimos lo que había que hacer y bueno, pues contactamos con ellos y nos pusimos en marcha. Nos dieron las instrucciones y nos pusimos en marcha para poder sumarnos a esta iniciativa. Cuéntanos en qué consiste la campaña o qué requisitos debéis cumplir para formar parte de uno de esos municipios contra el maltrato. Muy bien, pues la campaña, los promotores exigen, o bueno, no se exigen, sino hay una serie de compromisos, son 9 compromisos, uno de ellos es obligatorio, el resto puedes hacerlos o no, tienes que, los ayuntamientos que nos sumamos, tenemos que adquirir 5 de esos compromisos y bueno, pues... Nada, no te preocupes, piénsalo, Lucía. Sí, ahí esperas que... bueno, pues nosotros vimos que sí que podíamos reunir 5 de esos compromisos. El que es obligatorio es la instalación de unos carteles informativos, señales de tráfico, que nosotros hemos optado por colocar 2 señales en las entradas al municipio, la entrando desde Segovia y entrando desde Valladolid, en el que bueno, pues recogemos el compromiso, digamos que nos proyectamos como municipio comprometido contra la violencia de género. Y luego hemos puesto también los canales de comunicación a través de los que se puede pedir ayuda en caso de sufrir violencia machista o de conocer a alguien que la sufra, porque muchas veces sí, es el entorno, es el entorno quien a veces tiene constancia o tiene simplemente la sospecha, y llamando a esos teléfonos también pueden ofrecer ayuda a la víctima, ¿no? Luego hay otro compromiso que nosotros hemos adquirido, que es el de aprobar una declaración textual que los promotores de la iniciativa proponen,
en el que el ayuntamiento se compromete a proteger a las víctimas, se compromete a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en caso de que se detecte un caso de violencia de género en el municipio y pues luego a llevar a cabo acciones de sensibilización y de prevención para evitar que se produzca este tipo de violencia. Qué interesante. Has destacado, Lucía, en otras entrevistas cómo la violencia de género en el medio rural es más difícil, ¿no?, que en las ciudades. Dices, por ejemplo, que a la hora de denunciar, ¿no?, o de hacer visible ese problema tremendo que se esté viviendo dentro de un hogar o dentro de una pareja, es más complicado en los pueblos. Bueno, sí, y hay un estudio de hecho que realizó la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, junto con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que se realizó en 2020, en el que decían que efectivamente en el medio rural se tarda mucho más tiempo en denunciar los casos de maltrato. El estudio habla de incluso 20 años sufriendo violencia de género en el medio rural. En ese mismo estudio hay otro dato que es bastante significativo, y es que el 80% de las mujeres que participaron en la encuesta, digamos, aseguraba o tenía la percepción de que el machismo en el medio rural estaba como muy generalizado. Entonces yo creo que todas las acciones que se lleven a cabo en estos pequeños municipios, por pequeños que sean o por pequeñas que sean esas acciones, todo suma. Al final nosotros es verdad que somos un ayuntamiento pequeño, que tenemos un presupuesto muy acotado, digamos, pero sí que es verdad que siempre, en la medida de nuestras posibilidades, procuramos aportar un poquito más a los fondos que llegan a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues para hacer alguna actividad que permita sensibilizar y concienciar pues en temas de igualdad, en temas de corresponsabilidad, ¿no? Efectivamente, dices que es fundamental, ¿no?, y así lo creemos también, esa labor de concienciación, la visibilidad y la pedagogía, ¿no?, como comentabas, realizar acciones en este ámbito. ¿Qué eventos habéis hecho, qué actividades en relación con este tema, Lucía, en el municipio? Otro de los compromisos que los promotores valoran son las acciones que previamente a la incorporación a la campaña se han llevado a cabo desde el municipio. Nosotros contamos, por ejemplo, entre las cosas que nosotros les reportamos para cuando presentamos nuestra solicitud, pues fue la imagen corporativa. Nosotros hay una parte de los fondos del Pacto de Estado que hemos utilizado para, por ejemplo, pues para incorporar al ayuntamiento pancartas, carpas que utilizamos en eventos, digamos, multitudinarios, dentro de lo que es multitudinario en un pueblo pequeño, ¿no? Pues en las fiestas y demás. Las carpas en realidad solo las hemos podido montar una vez, porque justo cuando las pedimos fue cuando llegó la pandemia, y entonces pues la utilizamos en una ocasión, pero bueno, ahí las tenemos porque pensamos que es una forma muy útil, ¿no?, de dar visibilidad, al problema. Y sobre todo de que las vecinas y los vecinos sepan que en el ayuntamiento tienen un referente al que poder recurrir en caso de estar sufriendo maltrato, porque nosotros lo hemos hecho. Es verdad que han sido contados los casos en que hemos tenido constancia de casos o supuestos casos de violencia de género, y en todo momento hemos ofrecido nuestra colaboración a la Guardia Civil. Y entonces, bueno, pues esa es una de las cosas, la imagen corporativa. Por otro lado, en nuestro espacio cultural Emilio Pascual pusimos en marcha nosotros le llamamos punto de información violeta, ¿no? Es un espacio en el que tenemos pues libros y cuentos dedicados sobre todo al público infantil y juvenil, pues eso, para concienciar en materia de igualdad, en materia de corresponsabilidad, en materia también de lucha contra la violencia de género. Y luego contamos también pues con la cartelería informativa que se edita desde el Ministerio de Igualdad, pues para que, bueno, pues quien quiera consultarla, pues allí la tiene. Luego también
con cierta periodicidad, porque es verdad que bueno, luego tienes que tener participantes para hacerlo. Pues hemos hecho talleres de sensibilización. El último fue en el año 2020, un taller de corresponsabilidad en el que participó Carmen Meléndez, que es la jefa de la unidad contra la violencia de género de la subdelegación de gobierno aquí en Segovia, y en el que bueno, pues ella de forma muy lúdica hicimos una especie de auditoría, porque participaron familias, padres con hijos e hijas, y bueno, pues hicimos una auditoría, y es verdad que afortunadamente en Roda tenemos las tareas de domésticas, digamos, muy bastante repartidas. Luego hicimos un mural también contra la violencia de género, en el que bueno, pues los niños que participaron, pues también una parte más digamos lúdica, se entretuvieron y tal. Y bueno, este año con motivo en 2021, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, inauguramos una exposición en lo que nosotros llamamos en lo que era la antigua escuela, que se llama Recitamos por la Igualdad. Es una exposición con poesías de la escritora gaditana Carmen Gil, bueno, pues para trabajar la coeducación, también la igualdad en las aulas, ¿no? Bueno, nosotros ese espacio es verdad que se utiliza mucho por los niños, porque dan allí clases de inglés, pero también lo utilizan muchas mujeres, digamos, que participan allí en las actividades de deporte social. Y bueno, pues son poemas que vienen a romper un poco pues los estereotipos de género que muchas veces tenemos asociados a determinadas profesiones. Pues ahí está la vampira Inés, que es albañil, o el fantasma Antón, que es amo de casa y limpia y barre un montón, ¿no? Y bueno, por último, también este noviembre, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, hicimos una proyección de cine. Proyectamos una película para el público infantil, que creo recordar que fue Bayana, y luego Tomates verdes fritos ya para un público, para el público adulto, ¿no? Bueno, hacéis muchísimas actividades, me imagino que tendréis otras también en el calendario próximo, pero sobre todo, fíjate Lucía, que me gusta mucho ese trabajo que hacéis con los más pequeños, ¿no? Cuántas veces hemos recordado que hay que trabajar en este y otros temas, ¿no? Pero sobre todo en la concienciación desde las edades más tempranas, por ejemplo, pues contra el maltrato, ¿no? Para que sepan que existe la violencia de género y qué se debe hacer pues en caso de que conozcan algún caso, ¿no? O sobre todo pues simplemente la concienciación para terminar con esta lacra social, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Además, la verdad que los niños son muy agradecidos en general, pero los niños de Roda son muy agradecidos, y cualquier actividad que se plantea desde el ayuntamiento siempre se suman, ¿no? Y bueno, pues es que yo creo que sí que es fundamental. O sea, no podemos, o sea, en ese estudio al que me refería al principio, muchas veces es eso, que se tiene como muy interiorizada en el medio rural la cultura machista, la violencia de género, que no quiero generalizar, o sea, que hay familias de todo, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer mucha pedagogía y desde edades muy tempranas, para que los niños crezcan en igualdad y que digamos no conciban o cuando crezcan no conciban que una mujer pueda ser maltratada por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental trabajar desde edades tempranas. Sí, que cualquier acción se nota, ¿no? Efectivamente, cuando sí. se hacen adultos. Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por todas estas acciones y por ser, como decíamos al principio, el primer municipio de la provincia que se suma a esta campaña contra el maltrato. Muchas gracias, Carlota. E invito a todos los municipios de la provincia. Ojalá podamos estar en esa lista, los 209 municipios que tiene nuestra provincia. Eso es. Gracias, Lucía. Gracias, Carlota. Bueno, recordamos además ese teléfono contra el maltrato, el 016, que es gratuito y no deja además rastro en la factura. Nos vamos a publicidad, un anuncio y continuamos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues mañana es viernes, día de estrenos de cine. Nos vamos a la cartelera de los cines Arte 7 Segovia.
Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa y, lo que es peor, deberá salvarla su nuevo director, que es nada más y nada menos que el rey del escaqueo, Quesada. ¿Cafetito? Venga, pero pago yo. ¿Qué pasa, que estás malo? No, que tengo la tarjeta del sindicato. Como nuevo director... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espectacular! Llegaron de noche, narra la historia real de Lucía, la única testigo en la matanza de los jesuitas en El Salvador. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, 6 sacerdotes jesuitas, profesores universitarios y 2 empleadas fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador. Inmediatamente el gobierno culpabiliza a la guerrilla del FMLN, pero una testigo presencial echa por tierra la versión oficial. Se llama Lucía Barrera y trabaja como empleada de la limpieza en la UCA. Lucía ha visto quiénes son los verdaderos asesinos, el ejército. Aquella mirada será clave para esclarecer la verdad y hacer justicia, pero además cambiará para siempre su vida y la de su familia. ¿Quién se inventó esto, Lucía? Estoy diciendo la verdad y no me creen. A woman is being held here against her will, along with her family. Yo no creo que este sea el tiempo de revoluciones. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones. Además, están en cartelera Tipos Malos, Uncharted, The Batman, Belfast, Código Emperador y La Protegida. Disfruten del séptimo arte. Seguimos. Hoy inauguramos, como les contábamos al inicio, la sección FES Actualidad. Vamos a conocer los últimos detalles sobre los eventos de la Federación Empresarial Segoviana. Haremos también un repaso a su agenda y charlamos con su presidente, Andrés Ortega. Comenzamos. Hablamos en los próximos minutos con Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana. Gracias, Andrés, por recibirnos aquí en la sede de la FES, a pocos metros del acueducto, que es símbolo de nuestra ciudad. Como símbolo de nuestra ciudad es también el esfuerzo, la constancia del empresariado segoviano. Estamos en una situación difícil. Yo quería hacer un poco de memoria y ver por dónde ha pasado el empresariado y preguntarte si ha sido un entrenamiento, desgraciado entrenamiento, la pandemia, para abordar lo que tenemos ahora encima. Bueno, pues gracias primero por venir aquí a la Casa de los Empresarios, a la Federación Empresarial Segoviana, donde pues efectivamente estos últimos años ha sido un verdadero entrenamiento, una puesta en escena, ¿no?, de lo que simboliza realmente la unidad empresarial, lo que simboliza el estar asociado, lo que representa en definitiva la patronal de todas las empresas, la patronal de todos los empresarios de Segovia, y donde hemos tenido que hacer verdaderos esfuerzos por mantener a todo nuestro colectivo, por informar, por ayudar, por someter a tantos y tantos trámites que hemos tenido que vivir desde el principio de la pandemia a ello. Pero bueno, son algo más de 42 años de historia de esta Federación Empresarial Segoviana, constituida incluso antes que la propia COE, unos meses antes que la propia COE, algo más de 40 años de historia de defensa de los intereses empresariales por esta provincia, donde hay que destacar que están todos los sectores de actividad de nuestra provincia, y cuando digo todos es todos los sectores de actividad de nuestra provincia representados en esta casa de los empresarios de Segovia, y donde durante estos 40 y tantos años pues se ha venido realizando una labor que sin duda, aunque hemos pasado por momentos de más o menos dificultad, nunca han sido como estos últimos. Aglutina a todos los sectores, como decías ahora mismo. ¿Qué herramientas le da para abordar situaciones difíciles la asociación? Esa unión que hacéis de todo el empresariado, siendo sectores tan variados,
pero habrá unas herramientas comunes que salgan desde aquí. Bueno, la propia federación en sí lo que hace es... primero te diría cómo está constituida la Federación Empresarial Segoviana. La Federación Empresarial Segoviana es la suma de todas las distintas agrupaciones que representan a su vez los sectores de actividad. Hay algo más de 19 agrupaciones que componen la Federación Empresarial Segoviana, donde, como te decía, todos los sectores de actividad empresarial están representados, y donde esos 19 o algo más de 19, porque está ahora en proceso de constitución una asociación nueva, constituyen algo más de 3.000 socios que forman parte de esta Federación Empresarial Segoviana, 3.000 socios que al final lo que tienen aquí es todos sus órganos de representación, donde se negocian sus convenios colectivos, donde no solamente algo tan importante como el convenio colectivo, sino donde se les da voz a todas sus reivindicaciones, donde se atienden todas sus demandas y además donde se trabaja de una manera clara, limpia, eficaz, transparente, por los intereses de cada una de esas 19 agrupaciones, 20 con la que se está constituyendo. Pensando en esa diversidad de sectores, pensamos también en una diversidad de tamaños de empresa, pequeños empresarios, autónomos incluso, medianos, grandes empresas, incluso empresas de exportación. ¿Cómo ha evolucionado en esos 42 años la federación en cuanto a sus socios? Cuando hablamos del tejido empresarial de la provincia de Segovia, a mí me gusta definirlo siempre dividiéndolo en varios sectores o varios grupos de actividad. El primero, el agroindustrial, donde hay una parte muy importante de nuestro tejido empresarial representada con empresas de todo tipo relacionadas con el campo, tanto con la agricultura como la ganadería, donde además en Segovia hay empresas que se dedican a las explotaciones ganaderas muy importantes y líderes incluso a nivel nacional. Después pasamos a un sector más industrial, donde hay una amalgama de empresas muy repartidas igualmente por toda la provincia, donde encontramos, como hablábamos antes, mucha pyme y micropyme, pero también empresas punteras a nivel internacional, líderes en sus respectivos sectores, que están aquí presentes en nuestra provincia y que demuestra que también en Segovia se puede implantar una gran industria y puede hacerse líder a nivel internacional. Y después pasamos a todo lo que tiene que ver con dos sectores de actividad que también son importantes y muy bien representados también aquí en la provincia de Segovia, como son el comercio y todo lo relacionado con el turismo. El turismo, bueno, Segovia es una provincia eminentemente turística y no deja de ser algo también importante que representa la realidad de nuestro tejido empresarial. Antes de pasar a analizar la situación de esos sectores, que supongo estarán sufriendo más unos que otros precisamente en esta coyuntura actual, quería preguntarte, es evidente que queda mucho sitio en la federación para que vengan muchas más empresas, pero ¿cuál es la expectativa de crecimiento de esa unión que tenéis ahora de tantos Bueno, asociados? la Federación Empresarial Segoviana, a través de sus agrupaciones, ha ido creciendo durante estos últimos 2 años de pandemia. Es curioso cómo en un momento tan difícil para las empresas el asociacionismo ha ido creciendo, pero no deja de tener todo el sentido, ¿no? Porque precisamente cuando surgen los problemas, cuando más dificultades hay, es cuando más sentido tiene estar asociado. Y eso es lo que se ha venido viendo en estos últimos 2 años. ¿Posibilidades de crecimiento? Bueno, por supuesto que las hay y en esas estamos. Nosotros cada semana registramos nuevos socios en cada una de estas actividades que representamos. Esto es una realidad que vemos, te diría, todos los días, pero sí, efectivamente, todas las semanas tenemos aquí socios nuevos de distintos sectores y no solamente empresas pequeñas, también empresas grandes que deciden venir a implantarse a Segovia y vienen a asociarse porque necesitan de ese consejo, de esa ayuda para poder instalarse, para poder contar con todo el conocimiento necesario para poder venir a nuestra provincia y arraigarse en las mejores condiciones. Y ahí es donde nosotros también actuamos. Al hilo de esto que comentas, precisamente ese asesoramiento que se ofrece, por ir al detalle, alguien que no conozca todavía vuestra actividad, ¿qué cosas del día a día se le pueden solucionar desde la FES? Hablamos de tramitar cotizaciones,
cualquier documentación que necesite, asesoramiento empresarial. Pues como bien estás diciendo, pues mira, podríamos empezar por un ejemplo mucho más sencillo, que además es algo que nosotros nos sentimos muy satisfechos siempre de contarlo, que es desde el inicio, cuando alguien decide emprender, que es cuando más dificultades se encuentran, ¿no? Porque tienes un proyecto y en muchas ocasiones confías en que es un buen proyecto, pero no sabes cuál es el siguiente paso. Nosotros aquí tenemos un departamento de emprendimiento donde lo que hacemos es acompañar en todo momento a ese emprendedor en su proyecto, donde le vamos a guiar no solamente con la idea que él tenga, sino le vamos a ayudar a hacer un plan de trabajo, un business plan, para ver las posibilidades reales de éxito que pueda tener, y a partir de ahí le vamos a asesorar en todos los sentidos, desde las licencias que tiene que pedir, la apertura de una cuenta corriente y cuáles son las mejores condiciones para él, si tiene que pedir financiación y a dónde acudir, teniendo en cuenta que además aquí en la propia federación pues contamos con un abanico importante de colaboradores financieros, pero no solamente colaboradores financieros. Cuando alguien emprende, en muchos casos se le solicita un aval, le asesoramos y le ayudamos a conseguir esos avales a través de empresas que avalan aquí implantadas en nuestra comunidad, importantes, que en su día incluso la propia federación ayudó a constituirse, y le vamos a acompañar en todo ese proceso hasta que finalmente se convierta en una empresa. Un respaldo, por tanto, íntegro y básico para alguien que empieza y también para alguien que ya lleva unos años desarrollando su actividad. Quería que estos últimos minutos de nuestra conversación fuésemos a la actualidad, buscando ese respaldo y quizás ese mensaje de ánimo de quienes estáis al frente de esta federación en una situación como esta, que es verdaderamente complicada. Han subido los costes energéticos, el combustible que está disparado y está provocando la actual huelga de transportes. ¿Cómo está afectando ya, de hecho, en el día a día de las empresas? ¿El desabastecimiento está ahí ya? Bueno, es verdad que estamos en unas semanas complicadas. Nos hemos enfrentado después de una pandemia a problemas energéticos, no solamente por las subidas de sus precios, en este momento incluso por la posible escasez, que es lo que está motivando esa subida de los precios. Nos estamos enfrentando a faltas de materias primas y subidas de precio, por tanto, en esas materias primas, con la dificultad que añade a las empresas para poder desarrollar su labor. Hoy continuamos después de una semana con una huelga de transportes que está dificultando también ese desarrollo normal de nuestras empresas, de nuestras industrias, pero qué duda cabe que tenemos que seguir trabajando con optimismo. Los empresarios, por naturaleza, somos optimistas y tenemos que seguir trabajando por nuestro día a día, por ese trabajo, por fomentar el empleo, que es una de las cosas que nos motiva y que claramente aquí, además, en esta provincia, ha venido y ha quedado de manifiesto siempre cómo los empresarios hemos salido adelante, estamos aquí, estamos trabajando a pesar de todas las dificultades, trabajando, que es lo que mejor se nos da. Habéis dado un paso adelante desde la FES, más concretamente de la Presidencia, instando al Gobierno a que tome medidas urgentes ya, porque cada día que pasa es un perjuicio muy grave para el sector empresarial. ¿Qué es lo que pedís de forma inmediata? Bueno, lo que estamos pidiendo es que se negocie, se den unas ayudas al sector del transporte, porque claramente, y con estas subidas de precios en los combustibles, se enfrentan a una problemática que les hace inviable en muchos casos su desarrollo normal, y sobre todo es que a nosotros nos está afectando, y nos está afectando mucho en el desarrollo normal de nuestras industrias. Ya faltan materias primas que no llegan porque están paralizadas en algún punto logístico, tenemos problemas, estamos teniendo problemas tanto para recibir como para enviar, aunque es verdad que en nuestra provincia no ha tenido una gran incidencia esta huelga de transportes, pero a puntos donde tenemos que enviar mercancía o desde donde tenemos que recibir les está afectando, y eso ya nos está afectando aquí a las empresas segovianas. No solo en la rebaja en la parte de impuestos que pueda retocar el Gobierno del combustible, sino también pedís una ayuda para la actualización de flotas de vehículos. Esas flotas de vehículos, no sé si en pequeñas furgonetas o medianas, ya deberían ir progresando hacia la locomoción eléctrica, digamos. Bueno, la locomoción eléctrica, como bien dices, es algo que está ahí y donde el Gobierno de España ha hecho una gran apuesta.
lo que queremos ver es que esa apuesta se traduzca en esos resultados finales y que los transportistas pues también puedan efectivamente avanzar en ese sentido. Un mensaje, ya lo hemos dejado aquí sobre la mesa de esperanza, pero para el sector empresarial en estos días complicados. Bueno, pues en estos días complicados desde FES seguimos trabajando por el empresariado segoviano, seguimos representando todos los valores que siempre han estado patentes dentro de la Federación Empresarial Segoviana. Aquí vamos a seguir luchando y manteniendo siempre esa actitud positiva de cara a nuestros empresarios, de cara a nuestros socios, y donde vamos a estar representando todas y cada una de las actividades presentes en esta asociación, presentes en esta provincia de Segovia, para que los intereses de los empresarios siempre queden donde tienen que estar. Gracias, Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial de Segovia. Hemos repasado la historia de la FES de una manera breve, pero también la coyuntura actual. Mucha suerte, mucho trabajo sale desde esta sede de la FES para ayudar precisamente a quienes mueven la actividad y generan empleo en nuestra provincia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos acompaña Irene Herranz, presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Segovia. Gracias, Irene, por estar con nosotros. Antes de pasar a analizar la situación, de cómo está afectando la situación económica a la coyuntura actual, me gustaría que hiciéramos un poquito de historia de vuestra asociación, pero también ponernos en antecedentes sobre una situación que os complicaba la actividad, era la falta de examinadores. No sé ahora mismo cómo está esa situación. Buenos días. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a vosotros también. Y un poco por seguir un poco el guión que me vas diciendo, nuestra asociación, la Asociación de Autoescuelas, se creó cuando se fundó esta organización, allá por los años 74, 75, cuando se creó la organización empresarial, fue una de las asociaciones fundadoras, es decir, que el recorrido ya es largo. Y yo creo que hemos tenido siempre bastante participación dentro de lo que es la organización. Hemos tratado de desarrollar actividades formativas, hemos tratado de celebrar actividades divulgativas, ha habido semanas de seguridad vial, ha habido cursos para profesores en su día de diferentes tipos. Llevamos ya varios años que colaboramos con la Policía Municipal en charlas de educación vial en los colegios a los chavales de primero y segundo de bachiller, que la verdad tienen mucho éxito. Es decir, que creo que estamos bastante implicados en todo aquello que tiene que ver con la formación y la seguridad vial desde esta asociación a la que pertenecemos. Un apoyo, por tanto, extenso a los asociados. Quería preguntarte el dato de cuántos asociados sois. A ver, las autoescuelas en Segovia no es una actividad como puede ocurrir con hostelería o comercio o algunas otras, no hay un número muy elevado, porque tampoco es algo que dé para mucho. Entonces, bueno, pues en Segovia tenemos, dentro de nuestra organización, tenemos aproximadamente el 70% de las 70-75% de las autoescuelas que están dadas de alta en la provincia de Segovia pertenecen a nuestra organización. Y los servicios que prestamos, pues aparte de bueno, lo que es toda la infraestructura de FES, a la que pertenecemos y creo que es muy bueno y muy válido, la asesoría jurídica, la asesoría en prevención de riesgos, en fin, las múltiples actividades que FES desarrolla a lo largo de los años y en estos últimos años mucho más, están a nuestra disposición. También nosotros pertenecemos a una agrupación de ámbito nacional, la Confederación Nacional de Autoescuelas, que está más centrada en lo que es nuestra actividad y que trabaja y lucha por defender los intereses del sector, sobre todo ante la Dirección General de Tráfico. Entonces, esto se consigue pues con la unión que tenemos entre nosotros. Y luego ya descendiendo un poco a lo que es el ámbito nuestro propio provincial, pues desgraciadamente llevamos una serie de años peleando a todos los niveles, con partidos, trabajando con los partidos políticos, con las instituciones, en la propia DGT, ahora mismo lo estaba comentando con Beatriz Escudero, con la Secretaría General de DGT, la problemática de los examinadores que, bueno, tenemos, no voy a decir que esté solucionada, pero sí que es verdad que estamos en este momento un poquito mejor
que estos años de atrás que hemos estado, y esto ha sido gracias al trabajo de todos nosotros en pelearlo y en hasta conseguirlo. Ese es un buen ejemplo entonces de lo que Pues da esa base de asociación para pelear y no hacerlo de forma individual. Es que de forma individual no se llega a ningún lado. Nosotros hemos estado hablando con la que hoy es la secretaria general, María Lidón, que en su momento era su directora de formación, la responsable del tema de examinadores. Hemos hablado varias veces, incluso de forma personal. Ella me ha llamado por teléfono, yo he contactado con ella y de esta manera hemos ido consiguiendo pues salvar situaciones muy críticas que hemos tenido en momentos puntuales, de que nos mandaran un itinerante, de que nos mandaran ya los ordenadores que nos hacían falta. No cabe duda que desde la Jefatura de Tráfico también han trabajado y trabajan en ello, por supuesto que sí. Y bueno, pues al final ahora mismo tenemos, son 4 examinadores y un coordinador. Nuestro trabajo, yo lo sigo diciendo en jefatura y lo sigo diciendo a mis compañeros, está por conseguir al menos otra plaza más. Segovia necesita, yo me quedaría más tranquila con 2, pero mínimo otra plaza más. Y en eso seguimos trabajando. Seguro que con la fuerza de ese asociacionismo en la FES, seguro que lo conseguís. Citabas hace un momento esas labores de formación también en colegios. Te quería preguntar por la nueva situación. Supongo que tú, como veterana de FES y veterana también en la Asociación de Autoescuelas, has visto una evolución en el deseo, vamos a llamarlo así, de las generaciones jóvenes de sacarse el carné, como se dice habitualmente, de obtener el permiso. No sé si las nuevas formas de movilidad en las ciudades, es decir, ha ido un poco en detrimento de esa pasión que parece que hace años teníamos todos por... Pues es verdad, lo que comentas es verdad. En los últimos años no es algo que se haya detectado en los 2 últimos años, ya lo venimos observando los que llevamos muchos años trabajando en esto desde hace unos cuantos años. Esa pasión, como tú has definido, es decir, antes cuando se cumplían los 18 años estábamos deseando todos sacar el carnet de conducir y si era posible a ver si podíamos tener algún cochecito para podernos mover, aunque no fuera nada más que para irnos a bañar al río o a las fiestas de los pueblos o algo por el estilo. Esto me empezó a cambiar ya hace años, cuando, sí, yo creo que un poco todo el avance de las nuevas tecnologías en los chavales han cambiado un tanto la mentalidad y lo que sí que venimos observando, quizá no tanto en estas provincias pequeñas, pero sí en las grandes ciudades, es que la gente joven está apostando por otras formas de movilidad. El carnet de conducir yo estoy segura que se va a seguir obteniendo, se va a seguir sacando y de hecho lo hacen. No con esa inmediatez que antes se quería, sino que ahora se lo toman con más tranquilidad. Me da lo mismo tenerlo a los 18 que a los 20 o a los 22. Al final acaban haciéndolo, pero sí que es cierto que a lo mejor la posesión del vehículo que tenemos la gente de mi generación, incluso más jóvenes, ahora yo lo veo con la gente joven, lo estoy viendo incluso con mis hijos, no es una prioridad. Es decir, ahora mismo las nuevas generaciones en las ciudades grandes donde tienen unos medios de transportes públicos amplios se desplazan con los transportes públicos, cosa que es de desear también, ¿no? Por el tema medio ambiente, economía y demás, pero es que se están yendo a otras formas, es decir, a los renting. Yo no tengo por qué comprarme un coche, me voy o al alquiler, a los cargo, otro tipo de servicios que me prestan, me alquilan el vehículo para un servicio y cuando termino eso lo dejo. En cualquier caso el carnet, el permiso al final es necesario, sí que es verdad. No, te iba a decir que puede aparecer como un instrumento válido para obtener un trabajo. No cabe duda que sigue siéndolo. Muchos de los alumnos que vienen a nuestros centros vienen porque a veces vienen cuando vienen ya con unos añitos, o sea, no a los 18 o 19 años, vienen porque no lo han podido sacar antes o no han querido, pero ahora tengo un trabajo y lo necesito. Por último, quería preguntarte por la adaptación a los nuevos tiempos, precisamente de lo que hablábamos ahora, con la movilidad eléctrica, es decir, ha modificado también la forma de enseñar a conducir. Sí, vamos a ver. Nosotros mayoritariamente lo que seguimos teniendo en nuestros centros son vehículos de combustión, vehículos con cambio manual, porque es lo que predomina en el mercado y aunque hay previsiones de que de aquí al 2030 y tantos en Europa tiene que estar todo electrificado, no está tan claro. Con las crisis y demás ya veremos a ver qué ocurre. Pero también es cierto que vamos introduciendo y ya vamos teniendo algún vehículo o híbrido enchufable o eléctrico,
porque son otros nuevos sistemas que están ahí y que la gente está empezando a demandarnos. ¿Estáis sintiendo el apoyo, ahora que citabas la movilidad eléctrica y también el coste de combustible de la FES, entiendo, ese apoyo para suplir este encarecimiento, la subida de costes? A ver, esto de los encarecimientos de los costes se está trabajando a nivel nacional por nuestra organización, por la Confederación Nacional de Autoescuelas, y no cabe duda que nuestro sector, como a otros muchos, nos está repercutiendo una barbaridad el coste, y sin duda esto va a repercutir en el importe, en el coste de la clase para el alumno. Desgraciadamente, al final todo esto lo acaba pagando el ciudadano, acabamos pagando todos, el ciudadano de a pie, porque los precios en general que teníamos son muy ajustados. Con esta subida tan brutal en los combustibles que estamos sufriendo en estas últimas semanas, y si esto no para, no quedará más remedio que subir el importe de las clases, seguro. Gracias, Irene Herraz, por haber compartido esta conversación sobre actualidad, sobre el pasado de vuestra asociación y sobre todo lo que queda al futuro. Suerte y fuerza para formar a los nuevos conductores en las nuevas formas de movilidad. Muchísimas gracias a vosotros. Éxito de público en la primera edición de la Feria del Comercio Segoviano, celebrada este mes de marzo en un espacio singular, la Cárcel Centro de Creación. La originalidad del espacio se unía a la amplia oferta de alimentación, moda y decoración, junto a un programa de actividades, exposiciones y conferencias que durante 2 días completaron esta cita con el comercio más cercano, organizada por el Ayuntamiento, la Federación Empresarial Segoviana y la Asociación Comercio Amigo de Segovia. Objetivo: reactivar el sector del comercio después de un largo periodo de cierres, restricciones, limitaciones de aforo y de actividad por culpa de la pandemia. FECOSE pretende ayudar a visibilizar los establecimientos comerciales y fomentar el comercio de proximidad, además de contribuir a la reactivación del sector en el municipio. Está previsto realizar otras 3 ediciones a lo largo del año 2022. Les mantendremos informados en este espacio de las próximas convocatorias. Agenda de la Federación Empresarial Segoviana para los meses de marzo y abril. El 28 de marzo, la FES y Cruz Roja convocan la primera cita del ciclo Lunes Inclusivos. El encuentro será online a partir de las 4:30 de la tarde. El tema a tratar: energía asequible y no contaminante. El 30 de marzo, la Asociación de Directivas y Empresarias Segovianas, integrada en la FES, participa en el encuentro Mujer y Empresa, organizado por Radio Segovia. El 11 de abril, nueva cita con el ciclo Lunes Inclusivos, segundo lunes inclusivo de Cruz Roja y Federación Empresarial Segoviana. El tema a tratar: igualdad de género y reducción de las desigualdades. El 19 de abril, a las 6 de la tarde, el coronel Pedro Baños presenta su último libro en el Salón de Actos de la FES. Bueno, pues mañana arranca una nueva edición del ciclo 921 Distrito Musical. Lo hace con este concierto. Este viernes 25 comenzamos el ciclo 921 Distrito Musical, que viaja por los barrios y por los pueblos de nuestra provincia. Comenzamos en el barrio de Salvador, en la iglesia de San Justo,
con un concierto de guitarra clásica a cargo del guitarrista mexicano Oman Kaminsky. Oman Kaminsky es un gran guitarrista, ganador de múltiples premios, entre otros es ganador de 2 de los concursos más importantes de Europa, el de Iserlohn en Alemania y el de Tárrega en España. Y Oman nos va a traer un recital que se titula De Europa a América a través de la guitarra. Pues nada, recomiendo mucho que vengan mañana a acompañarnos a escuchar a Oman Kaminsky a las 8:30 en la iglesia de San Justo. Y las entradas se pueden adquirir en la misma puerta desde 1 hora antes del concierto. La recaudación estará destinada a la Asociación Parkinson Segovia y cuestan 5 euros. Y esta recaudación que hacemos con Parkinson Segovia es gracias a la colaboración de la Asociación de Vecinos del propio barrio del Salvador. Y hoy nos despedimos con un nuevo viaje por la Segovia Callada que nos propone la Diputación de Segovia y este volumen de Esther Maganto y Enrique del Barrio. Hoy descubrimos la estación de tren de Ontanares de Eresma. Con ello se quedan, que lo disfruten. Volvemos mañana a las 4:05. Adiós.